Muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Entrevistando a los Grandes. El día de hoy estamos muy emocionados porque nos acompaña un hombre que ha hecho grandes aportes a nuestra manera de comunicarnos. Este gran personaje nació en Denver, Colorado, el 31 de julio de 1932. Se doctoró en la Universidad de Oxford y actualmente es profesor de filosofía en la Universidad de California en Berkeley. Sus trabajos abarcan ampliamente los problemas filosóficos vinculados a la mente y el lenguaje. Sus libros recientes son, entre otros, The Mystery of Consciousness, 1997, Mind, Language and Society, Philosophy in the Real World, 1998, Rationality in Action en 2001, Mind en 2004 y Liberty and Neurobiology 2004. Enseña filosofía de la mente, filosofía del lenguaje y filosofía de la ciencia social. Y en el año 2000 recibió el premio Jean Nicot y la National Humanities Medal en 2004. Recibamos con un fuerte aplauso al profesor John Rogers Searle. Bienvenido, profesor Searle. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muchas gracias, señorita Naomi. Me siento muy bien porque estoy en tu programa. Encantado de estar aquí. Gracias a usted por venir. El placer es nuestro. Y ya que estamos en confianza, quisiera preguntarle, ¿por qué decidió convertirse en profesor universitario? ¿Fue una decisión premeditada? Cuando ingresé a la universidad a los 17 años, pensé que era la primera vez en mi vida en que me encontraba verdaderamente en una institución en que me sentía completamente cómodo y feliz. Me parecía maravilloso que uno pudiese dedicar la vida a investigar ideas excitantes y tratar de resolver asuntos importantes. Eso fue mucho antes de que escogiera un área de estudio en específico. Y en realidad, recién en mi segundo año en Oxford, pensé que podría convertirme en filósofo profesional, lo que me preocupaba, y supongo que es una preocupación habitual. Es que no estaba seguro de si sería lo suficientemente bueno para estar a un nivel aceptable. Pero finalmente me sentí satisfecho y soy filósofo profesional hace 57 años. ¿Tuvo algún mentor en la universidad, profesor? No estoy seguro de que mentor sea la palabra adecuada para describir a las personas que me influenciaron. ¿Y usted puede mencionarme alguna de esas personas que lo influenciaron? ¿Qué cosas importantes aprendió de ellos? Por supuesto, ellos fueron Peter Strawson y John L. Austin. De Austin aprendí a poner algún cuidado en aprender las cosas claramente y hacerlo bien. No podría jamás hacer filosofía de la manera en que Austin lo hizo, pero cierto estilo de abordar los problemas y cierto compromiso profundo con la claridad y la verdad. Eso creo que comparto con Austin. De Peter Strawson, en algún sentido, aprendí a trabajar en la materia cuando fue mi tutor. No podría en realidad sintetizarlo, pero creo que básicamente se trata de ir hasta el centro del problema filosófico, de no quedarse nunca satisfecho en la periferia. Creo que lo que más me quedó de mi educación filosófica en Oxford ha sido un profundo compromiso por procurar decir la verdad. Es quizás importante destacar esto, porque toda clase de falsedades y sinsentidos se dicen en filosofía. Muchas gracias, profesor. Sabemos que usted escribió un libro sobre los actos de habla. ¿Qué lo inspiró? Concretamente, en mi libro Actos de Habla, desarrollo a profundidad el análisis de Austin sobre los enunciados de acción y performativos.
el cual considero que estaba incompleto. De ahí mi inspiración. ¿Podría decirnos en qué estaba de acuerdo con Austin? Claro, con Austin concuerdo en que al decir una cosa también se hace otra, además del simple hecho de decirla, como pedir o prometer, entre otras. Y a esto es lo que se le llama actos de habla. Esto significa que detrás de toda emisión existe una intención. En otras palabras, cuando un orador pronuncia una oración, esta no solo describe o informa algo, sino que representa una acción por sí sola. Hace un momento usted dijo que consideró que el trabajo de Austin no estaba completo. ¿Podría explicarnos el por qué? Claro que sí, señorita. La razón es sencilla. Austin se enfocó principalmente en las oraciones performativas o realizativas, en que estas oraciones son emisiones que consideran acciones o actos que determina el verbo, y no podemos quedarnos solo ahí, no podemos conformarnos con esto. En 1990 usted retomó y perfeccionó la teoría de Austin sobre los actos de habla e hizo una extensión de ese análisis. ¿Con qué objetivo lo hizo? Mi objetivo fue proponer los actos de habla, actos lingüísticos o actos del lenguaje, para estudiar algunos problemas de la filosofía del lenguaje. Al mismo tiempo, establecer lo importante que es estudiarlos, ya que hablar una lengua consiste en realizar actos de habla como hacer enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, entre otras cosas. Muchas gracias, señor. En su libro Actos de Habla, usted divide los actos de habla en actos de emisión, acto proposicional y acto ilocucionario. Usted dice que no se pueden realizar por separado. ¿Por qué? Pues porque al realizar actos ilocucionarios, característicamente se realizan actos proposicionales y de emisión. También porque la forma gramatical característica del acto ilocucionario es la oración completa, la cual puede ser una oración que conste de una sola palabra. Y las formas gramaticales características de los actos proposicionales son partes de oraciones, predicados gramaticales para el acto de la predicación y nombres propios, pronombres y ciertas frases para la referencia. ¿Podría hablarnos un poco más sobre los actos proposicionales? Por supuesto. En primer lugar, ha sido necesario hacer una distinción entre los actos proposicionales y actos ilocucionarios, debido a que la misma referencia o la misma predicación puede ocurrir en diferentes actos ilocucionarios. Es importante saber que los actos proposicionales no pueden ocurrir solos. No se pueden referir sin más, sin hacer una aserción, plantear una pregunta o realizar algún otro acto ilocucionario. Esto es porque el referir, igual que el hecho de predicar, es un acto proposicional y para que el primero pueda ser un acto de habla, la referencia debe servir para identificar. ¿A qué se refiere usted cuando habla sobre expresión referencial? Me refiero a cualquier expresión que sirva para identificar alguna cosa, proceso, evento, acción o cualquier otro género de individuo o particular. Es por su función que se conocen las expresiones referenciales, no por la forma gramatical superficial o por la manera de realizar su función. Muchas gracias, señor Shirley. Me informa producción que hay unas preguntas del público para usted. Vamos a ver qué quieren saber nuestros espectadores. Noah pregunta lo siguiente. Profesor Shirley, podríamos decir, que los actos proposicionales y los actos ilocucionarios es lo mismo? Nunca, querido Noah.
Hay que recordar que los actos proposicionales se realizan al referir y predicar y no pueden ocurrir solos, como mencioné anteriormente. Y los actos ilocucionarios son aquellos que tienen lugar al enunciar, preguntar, mandar, proponer, etc. Tienen una forma lógica típica que consiste en un contenido proposicional que se presenta con determinada fuerza ilocucionaria, y estos son los dos elementos que dan al acto una estructura en sí. Gracias por su respuesta, profesor. Tenemos otra pregunta del público. Carmen pregunta: ¿a qué se refiere usted con fuerza ilocucionaria? Bien, gracias por preguntar, Carmen. La fuerza ilocucionaria es una categoría gramatical relacionada con el tipo de función expresiva con que se realiza una oración. Cabe señalar que no todos los actos tienen un contenido proposicional, pero sí es claro que todos tienen una fuerza ilocucionaria, es decir, la fuerza comunicativa del enunciado. Para ser más claro, te pondré un ejemplo, si la presentadora me lo permite. Claro que sí, señor Shirley. Vamos a ver las siguientes oraciones. Juan fuma habitualmente. Juan fuma habitualmente. Juan fuma habitualmente. Ojalá que Juan fumara habitualmente. Cada una de estas oraciones hace referencia a la misma persona, que es Juan, y a lo que él hace, que es fumar. Sin embargo, al emitirlas, realizamos tres tipos de actos distintos, que son el acto de emisión, es decir, la emisión de palabras, morfemas, oraciones; el acto proposicional, hacer referencia y predicar; y el acto ilocutivo, que es enunciar, preguntar, ordenar y prometer. Los dispositivos de fuerza ilocucionaria son importantes, puesto que muestran cómo debe tomarse la proposición, o dicho de otra manera, qué fuerza ilocucionaria ha de tener la emisión. Esto es, qué acto ilocucionario está realizando el hablante al emitir la oración. Muchas gracias, profesor Shirley. Hablando de los actos ilocucionarios, ¿cuál es la diferencia entre los actos ilocucionarios directos y los actos ilocucionarios indirectos? La diferencia es que los actos ilocucionarios directos son aquellos en los que el orador emite una oración y la oración significa de manera explícita y literal lo que expresa en sí. En estos casos, el orador pretende producir un efecto ilocucionario, efecto que consiste simplemente en que el receptor comprenda la emisión del orador, y este efecto se logra cuando el receptor, a través de sus conocimientos sobre las reglas que gobiernan la emisión de la oración, reconoce la intención del orador, mientras que los actos ilocucionarios indirectos son aquellos en los que el orador emite una oración y ésta significa lo que se dice, pero además significa algo más. Los actos ilocucionarios constan de actos primarios y secundarios. Los primarios son el significado no literal de la emisión del enunciado, mientras que los secundarios son la emisión de la oración en su sentido literal. Un orador siempre realiza actos ilocucionarios indirectos al basarse en el contexto o en los conocimientos que comparte con su receptor, ya sean estos lingüísticos o extralingüísticos, y al confiar en la capacidad de inferir del receptor. Muy interesantes e importantes los aportes del profesor Shirley, y vamos a llegar al final de esta entrevista con dos preguntas sobre los actos ilocucionarios. Son preguntas muy importantes que nos ayudarán más adelante. Profesor, en su libro Actos de Habla hay una categoría de los actos ilocucionarios. ¿Qué lo motivó o por qué usted realizó dicha categoría?
Lo hice porque para mí la clasificación austiana 1962 no era una clasificación de actos ilocucionarios, sino de verbos ilocucionarios. Es por eso que en 1979 establecí una clasificación de 5 categorías generales que se basan en el punto ilocucionario o propósito del acto, que es parte de la fuerza ilocucionaria. ¿Y podría explicarnos brevemente esa clasificación? Con mucho gusto. Primero tenemos los actos ilocucionarios de aseveración. Aquí la intención del orador es expresarle al receptor cómo son las cosas. También tenemos los actos ilocucionarios de dirección, donde la intención del orador es hacer que el receptor haga algo. Por otro lado, tenemos los actos ilocucionarios de comisión, donde la intención del orador es comprometerse a realizar un acto futuro. También están los actos ilocucionarios de expresión. Aquí la intención del orador es expresar sus sentimientos y actitudes. Y por último, están los actos ilocucionarios de declaración, donde la intención del orador es provocar un cambio en el mundo a través de sus declaraciones. Muy buenos aportes por parte de usted, profesor. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, Entrevistando a los Grandes. Profesor Shirley, muchas gracias por venir. Para nosotros ha sido un placer inmenso compartir con usted estas informaciones que estoy segura nos ayudarán en cualquier momento de nuestras vidas. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa. Gracias por venir y hasta la próxima. Gracias a usted, señorita Naomi. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa.